Hola a todos, les habla Fernando de Agentic Engineering y sean bienvenidos a esta pequeña guía en la que les voy a explicar cómo crear rápidamente un prototipo en una aplicación web sin la necesidad de tener muchos conocimientos. De hecho, ningún conocimiento en realidad de programación o sobre eso. He creado esta pequeña página de documentación que podemos ver, el Prototype Kit, al cual pueden acceder con este enlace desde cualquier navegador, labs.agenticengineering.agency. Entonces vamos a hacer clic y pues vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, vale la pena mencionar que la página de documentación la pueden leer en inglés o en español, como se quiera. Aquí vemos cuál es el propósito: crear un prototipo sólido en una sola sentada, prácticamente necesidad de escribir una sola línea de código ni tener. Y vemos que pues nos describe que el proceso está dividido en 5 sencillos pasos, empezando por la instalación de lo que vamos a necesitar. La herramienta que les recomiendo usar es la de Gemini CLI. Esta en específico la recomiendo porque cualquier usuario, cualquier persona con una cuenta de Google puede acceder a la herramienta de forma gratuita y utilizar sin ningún costo el agente de Gemini 2.5, que también tiene una ventana de 1 millón de tokens, de cual es más que suficiente para lo que queremos hacer. Entonces voy a enseñarles cómo hacer la instalación. Para poder instalar el Gemini CLI necesitan Node en sus computadoras. En caso de que no lo tengan instalado, aquí nos redirecciona hacia el sitio oficial de Node.js. Pueden clicarlo y después dirigirse hacia esta sección Get Node, descargar Node, y es tan fácil como copiar y pegar estos comandos y listo. En caso de que no se sientan muy seguros o les quede un poquito de duda sobre este paso, pues siempre pueden pedirle ayuda a su inteligencia artificial de confianza, pero pues aquí en automático la página va a detectar su sistema operativo y pues la que usar para instalarlo. Voy a abrir mi terminal. En ese caso, muy seguramente la mayoría de ustedes van a tener Windows, así que es tan fácil hacer clic a la ventana de Windows y buscar terminal y pues se los va a abrir. Voy a correr el primer comando que nos recomienda, que nos menciona. Aquí podemos ver que Node.js está instalado en su versión más actualizada. Entonces, ya que tenemos Node.js, podemos proceder a instalar Gemini. Primero voy a usar el comando de la versión para mostrarles que no lo tengo instalado, que todo este proceso lo vamos a hacer desde cero. Entonces vamos a poner npm install -g. La -g es una bandera que le dice al sistema que haga la instalación globalmente en toda la computadora. Entonces les recomiendo no saltarse esa bandera. Vamos a correr el comando y pues la terminal nos dirá que la herramienta se está instalando. Vamos a esperar un momento. Ya terminó, eso fue rápido. Vamos a correr nuevamente el comando de la versión y podremos ver que ahora sí está instalada la herramienta que vamos a utilizar. El siguiente paso sería iniciar sesión con su cuenta de Google. Así que vamos a entrar a Gemini. Simplemente escribimos la palabra Gemini en nuestra terminal y nos abrirá la herramienta completa. Podemos ver, dice que sí que tengo sesión iniciada, así que voy a ver si puedo. Bueno, es tan fácil como que escriban el comando /auth y esto les dará la opción de iniciar sesión con estas 3 opciones de aquí. Vamos a utilizar la primera, que es para iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. Se va a abrir una nueva ventana en una terminal y van a elegir la cuenta que sea que quieran usar. Yo en mi cuenta personal tengo suscripción pagada, así que rápidamente voy a elegir una cuenta diferente solo para mostrarles que una cuenta gratuita también encaja para este caso. Me dice a la izquierda que la autenticación fue exitosa y a la derecha me dice lo mismo, así que creo que no lo hice. Voy a iniciar sesión una vez más solo con la misma cuenta que elegí. Iniciar sesión, fue exitoso y me dice que la herramienta necesita ser reiniciada, que presionemos R mayúscula para reiniciar. La presioné y vemos que en automático se reinició después de usar la R mayúscula. Y tengo una cuenta gratuita. Y corrección, dije que tenemos uso gratuito de Gemini 2.5. También tenemos Gemini 3 al parecer. Es más rápido, muy seguramente las respuestas van a ser más rápidas. Y creo que también van a ser de mayor calidad. Pero solo para revisar, es correcto, podemos usar el comando /model y vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos disponibles. En el cuadro de abajo, en el Model Usage, podemos ver que Pro está al 100% porque yo no lo tengo disponible en esta cuenta. Entonces pues sí les recomiendo, pueden hacer las pruebas con las diferentes herramientas.
yo creo que Gemini 3 Flash Preview va a ser la que mejores resultados les va a dar. Pero para este ejercicio, iniciar sesión en mi cuenta para iniciar sesión, fue exitoso. Y nuevamente vamos a reiniciar Gemini CLI presionándola. Aquí está, vemos que se ha reiniciado, tenemos la sesión iniciada, entonces podemos proceder al siguiente paso, que vendría siendo la instalación del Prototype Kit, mejor. Esta extensión la creé yo personalmente. Agregué skills y MCPs que resultan relevantes para la creación del prototipo. Entre ellas está Shadson. Shadson es una herramienta, es una librería, mejor dicha, de componentes de frontend. Bastante popular. La gente aquí sube los diferentes elementos que han creado. Entonces pues nuestra gente puede aprovechar cualquier elemento o template, lo que sea que ya exista dentro de esta librería. Y un segundo MCP es el de Playwright. El de Playwright lo que nos permite, más bien lo que le permite a la gente, es usar nuestro navegador y abrir cualquier página en el navegador y usarlo. Esto es útil para este ejercicio porque le permitimos a la gente abrir el navegador para probar el sitio y que se asegure de que lo que está haciendo pues es correcto y visualmente se ve como lo esperamos. Entonces, ya que les expliqué esto un poquito, aquí nos dice cuál es la extensión a utilizar para Gemini. Así que voy a copiar el comando, salir de Gemini, y voy a hacer la instalación. Solo que el comentario viene sobrando, déjenme lo elimino. Y ahora sí hago Enter. Esta instalación puede ser desde cualquier directorio, no necesariamente tiene que ser en el directorio donde vamos a trabajar. Me salí, regreso y vemos que ya se corrió la instalación. Ahora solo para asegurarnos de que todo salió bien, vamos a usar el comando Gemini Extensions List y deberíamos poder ver la extensión instalada, y justamente podemos ver el Prototype Kit en su versión 0.1.0, lo cual significa que pues vaya, estamos listos para empezar a trabajar prácticamente. Estos pasos también son de confirmación, pero una vez que vemos que la extensión está instalada con este comando es más que suficiente, así que podemos pasar el tercer paso. Es preparar la documentación de nuestro producto. Para que la gente pueda crear el prototipo exitosamente, lo único que necesitamos pasarle es una documentación de lo que es el producto que queremos crear. Yo voy a estar trabajando dentro de este directorio, este proyecto, Billy, que es un manejador de finanzas para el mercado mexicano. Entonces voy a entrar a mi carpeta de documentación, de planeación, y aquí vemos los diferentes documentos que yo personalmente recomiendo para crear este tipo de productos. En el source tenemos un BRD que especifica, digamos, los requisitos no funcionales y de negocio. Tenemos un PRD que explica muy a detalle qué es lo que se va a crear. Tenemos uno de arquitectura que especifica la tecnología a utilizar, las diferentes capas, etcétera. No creo que sea tan relevante. De aquí sí, algo de documentación que especifica el UX, que significa experiencia de usuario. Viene siendo relevante porque pues justamente le va a permitir a la gente darse una idea de cómo esperamos que el usuario final utilice nuestra herramienta, cómo se debe ver la aplicación, cómo se debe sentir, qué sentimiento o emoción le queremos transmitir al usuario, etcétera. Entonces, pues vaya, la idea es meter toda esta documentación adentro de una carpeta, adentro de un directorio, y ya que tenemos listo eso, pues podemos proceder a entrar a este mismo directorio desde la terminal. Aquí en la documentación les especifico y detallo un poquito cómo se debería ver un product brief y el documento de experiencia del usuario. En caso de que no tengan este tipo de documentación o que le haga falta más detalles, el agente sabrá preguntarles y pedirles los detalles que necesite para poder crear una versión de alta calidad, vaya. Así que una vez que tenemos listo el directorio, como dije, vamos a proceder a entrar desde la terminal. Lo voy a hacer rápidamente. Aquí estoy adentro de mi terminal y nos dice la documentación que el cuarto paso sería pues ahora sí que utilizar el comando que hemos dejado listos para este ejercicio. Así que voy a abrir Gemini CLI una vez más.
Voy a asegurarme de que estoy usando el modelo que yo quiero. Y bueno, aquí nos dice la documentación que es tan fácil como usar este comando de aquí, prototype from docs. Así que lo voy a escribir, prototype, y podemos ver los diferentes skills que se descargaron con esta extensión. Como dije, el que estamos buscando es este de aquí, prototype from docs. Pueden mandarle solamente este comando y a la gente podrá empezar a trabajar por su propia cuenta. Les va a hacer algunas preguntas. Aquí se detallan cuáles son, como el tipo de persona, las ventanas más importantes a crear. Pero pues claro que si así lo desean, le pueden agregar más detalles todavía sobre qué es lo que esperan ver en el resultado final, que es lo que yo voy a hacer ahora mismo. Para el prototipo final quiero que crees todas las ventanas, todas las vistas especificadas en la documentación disponible. Quiero que uses el MCP y los skills de Shadson para que busques templates que ya existen en la librería y así asegurarnos de que el frontend es de la mejor calidad posible y que se vea lo más bonito y lo más atractivo que sea posible. Y también quiero que no solo las rutas sean funcionales, también me gustaría que diferentes botones funcionen, como por ejemplo para la vista de la administración de las transacciones. Pues obviamente me gustaría ver la opción habilitada de yo poder crear ingresos y egresos, a pesar de que estos pues obviamente no se persistan a través de las diferentes sesiones. Ese fue mi prompt. Vamos a esperar a que mi transcriptor termine su trabajo. Listo, simplemente le pego lo que acabo de mencionar y de esta forma la gente ya empezará el proceso. Muy seguramente me va a hacer estas preguntas mencionadas por aquí. Una vez que le responda las preguntas, ahora sí va a empezar a hacer el trabajo completo y nos hará saber cuando termine su trabajo. Aquí ya me regresó las preguntas, así que se las voy a responder rápidamente. Número 1. Primary User Persona. La documentación justamente menciona mexicanos entre 21 y 35 años, entonces pues hay que mantener este mercado en mente para el prototipo. 2. 3 must-have screens. Creo que las más importantes son un dashboard que me permita ver el estado actual de mis finanzas separado por diferentes ventanas de tiempo. Sería bueno yo poder elegir los diferentes filtros. También la segunda más importante sería la de transacciones para yo poder subir gastos y egresos. Perdón, ingresos y egresos. Y finalmente el chat de IA con el cual puedo hacerle preguntas, eventualmente puedo hacerle preguntas sobre cualquier duda que tenga relacionada sobre finanzas mexicanas o sobre mis finanzas propias disponibles en la base de datos de la... Y algo que sería creo que también valioso, que poder dividir los egresos y los ingresos, no solo por eso, pero también por diferentes categorías. Número 3. Brand Vibe. Yo diría que algo que sea profesional pero energético a la vez. Y número 4, pues los datos no tienen que ser reales, pueden ser mocks sin ningún problema. Y otra pregunta, no tenemos ningún logo, ni ningún fuente, ni nada disponible por el estilo, entonces quiero que me ayudes a elegir los que mejor encajen con este proyecto y, como dije, que sea profesional y lo más atractivo posible. Obviamente si ustedes tienen algún logo, si ya tienen un nombre, tienen colores, un design system, lo que sea, pues claro que les recomiendo agregárselo a la gente para mejorar todavía más pues su salida, vaya. Entonces ya le he compartido estas respuestas, yo simplemente lo voy a dejar trabajar y en un momento va a regresar con el resultado final, así que cuando eso esté listo yo también regresaré. Mi agente ha terminado de correr, así que aquí estamos de regreso. Mi computadora se reinició, por lo cual no puedo enseñarles aquí la sesión ya terminada. Pero pues bueno, en caso de que justamente quieran volver a abrir el prototipo en cualquier otra ocasión, cuando vuelvan a reiniciar su computadora o lo que sea, pues ya el quinto paso de la documentación justamente explica cómo correr el prototipo y abrirlo desde nuestro navegador. Entonces podemos ver que nos dice que entremos a la carpeta Prototype creado por nuestro agente. Aquí lo voy a buscar y podemos ver que es el segundo resultado. Vamos a entrar a ese directorio y vamos a correr los dos comandos que nos pone ahí. El primero, npm install,
para instalar todas las dependencias que necesita y paquetes que necesita la herramienta. Y finalmente vamos a correr en modo desarrollador para poder acceder a la herramienta desde el navegador. Deberán ver este cuadro de texto diciéndoles que el sitio ya está disponible localmente desde localhost en el puerto 173. Entonces pueden hacer clic directamente al enlace o sencillamente abrir su navegador favorito e ir a esa misma dirección. Entonces aquí lo podemos ver. Este es el resultado final. Podemos ver que tiene las páginas que le pedí, el tablero, las transacciones, la parte del chat. También agregó una de facturas que no se lo agregué, pero pues es una prueba de que el agente es lo suficientemente inteligente para leer todos los archivos y documentación disponible y crear lo que sea que hacer. Vaya, intentar. Bueno, podemos ver que este filtro no funciona muy bien, no es tan relevante eso, pero pues justo aquí podemos ver de forma gráfica muy claramente el estado de nuestras finanzas. Aquí puedo ver un pequeño error, creo que debería. Sí, ahí hay un pequeño texto que está en color negro, casi no se alcanza a ver, que es el día de la semana, pero pues son detallitos que le podemos pedir a la gente que son muy rápidamente. Aquí lo vemos también, pequeños detalles pero pues justamente lo esperado, lo que le pedí, ¿no? Poder manejar las transacciones y justamente crear una nueva. Por ejemplo, voy a poner un gasto, voy a poner 500, le podemos poner una categoría justamente, lo guardamos. Y aquí lo vamos a ver guardado justamente, cena en Chapu. No esperaría que esto se traslape justamente, pero vamos a la siguiente. El chat me agrada cómo se ve con los componentes que esperaríamos de un chat para dictarle, para crear documentos y pues más. Y aquí está Knowledge Base, que tampoco le mencioné muchos detalles, pero me agrada que lo haya creado. Este de facturas, como pues subir imágenes y PDFs, obviamente habilitado. Y finalmente este de perfil y plan, que vemos que no está terminado. Obviamente no se tienen que limitar a lo que sea que cree el agente, le pueden seguir pidiendo. Yo por ejemplo le voy a pedir que no deje solo esta parte de próximamente, sino que lo cree. Pero primero voy a ver si puedo recuperar la misma sesión que estaba usando originalmente. Solo denme un momento. No lo veo aquí. Resume. Lo intento con esta bandera diagonal -R para resumir. Solo que pedir ayuda porque no sé si el ID o el nombre del. No me dio más detalles. Pero a ver. Aquí lo vemos. List set Gemini. Como un pequeño dato. Si es que quieren retomar alguna sesión que se haya cerrado. O simplemente porque la gente ya tiene detalles que les resulten relevantes de las sesiones. Ok, ahí lo podemos ver justamente las dos pruebas que he realizado. El segundo es el más reciente, es el que voy a usar. Seguramente tengo que copiar este ID para conversación, así que lo voy a la herramienta. Y sí, justamente vemos que aquí me dio la última respuesta. Cambié el tamaño, todo bien. Aquí lo vemos, aquí está terminado y nos da los detalles de cómo correr localmente el prototipo. Pero antes de continuar le voy a pedir lo de la ventana del usuario, pero primero déjenme abrir. Quiero que la página del usuario y manejo del plan no se queden solamente en un próximamente, sino que también crees toda la estructura y todos los placeholders y mocks. Y lo mismo para la página de las facturas. No sé si dije ese gracias al final, creo que no, pero bueno, vamos a esperar a que termine de trabajar y en cuanto esté listo les muestro el nuevo resultado. O bueno, igual y antes de que termine valdría la pena checar que también debería funcionar desde vista móvil, digamos. Solo que algo que aquí vería, lo voy a detener porque le voy a pedir algo más. También quiero que agregues la opción para que cuando se abra en un móvil o en una pantalla pequeña la aplicación, el menú de la izquierda también se abra en un pequeño navbar hasta abajo de la página y que sea fijo para poder cambiar intuitivamente entre pestañas. Podemos ver que mi agente ha terminado los últimos pasos. Aquí me dice los cambios que acaba de hacer. Así que vamos a volver a correr desde cero
el prototipo y vamos a accederlo una vez más desde nuestro navegador. Lo voy a hacer clic, aquí lo podemos ver y vamos a la parte de facturas. Aquí lo vemos, muy bonito, implementada la nueva página. Y segundo, la de perfil y plan. Aquí vemos que también nos permite el manejo del plan, de la suscripción, como lo dije, algo de notificaciones y un poquito de seguridad también. Vaya, con el único detalle de que hay algunos textos que no son legibles, vaya. Pero fuera de eso, pues creo que es un muy buen resultado. Yo personalmente me siento muy satisfecho con lo que hizo, entonces pues espero que este pequeño tutorial les sea de ayuda para que pues también puedan crear prototipos de calidad, sin la necesidad de tener un desarrollador en el equipo o tener los conocimientos o las bases de un desarrollador web. Y ya para terminar, pues aquí vemos el segundo cambio que le pedí para poder acceder a las vistas en las pestañas desde una vista móvil como si fuera un teléfono. Aquí lo vemos, detallitos a corregir, pero pues esos ya son bastante fáciles, no serían nada tardados. Así que pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les repito rápidamente el enlace, labs.agenticengineering.agency. Entran al Prototype Kit y sencillamente aquí pues ya pueden leer los pasos para crear su propio prototipo solo con documentación. En caso de que tengan cualquier duda o lo que sea, pues este mismo enlace de documentación se lo pueden compartir a su agente de Gemini y hacerle cualquier pregunta que les parezca relevante. O en cualquier caso que me quieran contactar directamente y hacerme alguna pregunta, aquí pueden encontrar mi contacto en esta página, fernandoramos.work. Aquí me pueden mandar un correo o más fácil y más probable que les conteste pues desde LinkedIn directamente. Aquí tienen mi perfil, me pueden mandar un mensaje al inbox o escribir un mensaje a mi organización también. Así que sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y pues éxito creando los prototipos.